Esa Navidad empezó con olor a canela, pero terminó oliendo a ceniza. A veces me pregunto en qué momento se pudrió todo, en qué instante pasé de ser su hogar a convertirme en su estorbo. La casa estaba decorada como en las películas, luces cálidas, la chimenea encendida, un pino tan perfecto que parecía de catálogo. Pero todo era una mentira. Yo también parecía feliz. Me había esmerado con la cena, con los regalos, con el vestido que él siempre decía que le encantaba. Pero mientras los demás reían, él apenas me miraba, ni una sonrisa, ni una palabra bonita, solo silencio. Ese silencio que grita, que lastima más que cualquier insulto. Sentí que algo se avecinaba, algo que no sabía nombrar todavía, pero que ya dolía como si hubiera pasado. Él se acercó después del brindis, con una copa en la mano y una expresión que me hizo temblar. Me dio un sobre rojo, no un regalo, un sobre. Y sin abrirlo, ya sabía que no era amor lo que venía dentro. Lo abrí con manos temblorosas. No era dinero, no era una carta. Era una copia de un documento legal, su firma, mi nombre, una petición de divorcio. Y entonces lo dijo, frente a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos. Fuiste lo peor que me pasó. Nadie respiró, nadie lo detuvo, nadie dijo nada, solo yo, ahí parada, con la copa en la mano, tragándome el orgullo, la rabia y las lágrimas. Esa fue mi Navidad, el día que él me rompió, y sin saberlo, me enseñó a reconstruirme. Después de que soltó esas palabras, sentí que el mundo se detuvo. No porque esperara que alguien me defendiera, eso ya lo había dejado de esperar hacía mucho, sino porque incluso el reloj del comedor parecía haber dejado de latir. Mi madre bajó la mirada. Mi hermana fingió revisar el celular. Mis hijos solo me miraban con los ojos grandes, confundidos, como si quisieran entender por qué papá acababa de hacer eso delante de todos. Yo no lloré. No frente a él, no frente a nadie. Caminé lentamente hacia la cocina, me quité los zapatos altos y me apoyé en el fregadero. Sentía que el suelo era de hielo, pero no era el invierno. El verdadero frío venía de sus palabras, de su desprecio, de su maldita indiferencia. Me había desarmado sin gritar, sin golpear, sin empujarme, pero con un puñado de tinta y un veneno silencioso que escupió frente a todos. Esa noche no dormí. Me encerré en la habitación de huéspedes. Mientras en la sala seguían con el intercambio de regalos, yo envolvía mi dignidad en una manta vieja. Abrí el sobre otra vez. Releí cada línea. Ni una explicación, ni una disculpa. Solo un trámite, como si nuestra historia hubiera sido una compra mal hecha. Y lo peor es que todos lo aceptaron, como si fuera algo lógico, como si yo lo hubiera provocado. Tú lo sabías, ¿verdad?, me preguntó mi hermana al día siguiente, mientras desayunábamos en silencio. Y yo solo le respondí, lo presentía. Pero una cosa era presentir, y otra era vivirlo. Los días después de Navidad fueron una tortura envuelta en rutina. Él seguía en casa, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera arrojado una bomba en medio de la cena familiar. Dormía en el cuarto principal. Yo me quedé en la habitación de huéspedes, escuchando cada paso suyo al otro lado de la pared, cada cierre de puerta, cada llamada en voz baja. No me hablaba, no me preguntaba nada, no me miraba. Yo ya no era su esposa. Era un mueble más en la casa, uno que estorbaba, uno que ya había decidido cambiar, pero aún no se iba. No por falta de decisión, sino porque todavía no le convenía. Se aferraba al papel de buen padre, buen hombre, buen proveedor. Era su máscara, su disfraz frente a los demás. Yo, en cambio, ya no tenía máscaras. Me veía al espejo con el cabello desordenado, los ojos hinchados y una tristeza que me colgaba de los hombros como una piedra mojada. Empecé a observar, a notar cosas que antes pasaba por alto. Llamadas apagadas cuando yo entraba al cuarto,
mensajes que él respondía de espaldas, fragancias en su ropa que no eran mías. Y entonces lo supe. No solo me estaba dejando, me había reemplazado. Alguien más ya ocupaba ese espacio en su vida. Quizá desde hace meses, quizá desde antes de que yo misma me diera cuenta de lo invisible que me estaba volviendo. Y aún así, no lo enfrenté. No todavía, porque antes de gritarle al mundo lo que sabía, necesitaba reunir las piezas de mí que él había hecho pedazos. Una mañana, mientras él salía temprano con la excusa de una junta importante, abrí su closet. No buscaba nada. Solo necesitaba ver con mis propios ojos que ya no quedaba espacio para mí. Camisas nuevas que yo no compré, una corbata roja que jamás le vi usar. Y en el fondo, una bolsa pequeña, elegante, con una pulsera que aún tenía la etiqueta. No era para mí. Lo supe de inmediato. Ese tipo de detalles, él ya no los tenía conmigo desde hacía años. Me quedé sentada en el borde de la cama, con la bolsa entre las manos, y por primera vez no lloré. Solo me sentí libre. Porque cuando dejas de rogar por amor, por atención, por respeto, empiezas a ver la verdad sin filtros. Él ya no estaba conmigo, aunque su ropa sí. Su cuerpo dormía bajo el mismo techo, pero su alma ya se había mudado hacía mucho. Esa noche, serví la cena solo para los niños. A él no lo esperé. Dejé su plato tapado en la cocina. Cuando llegó, pasada la medianoche, lo vi desde las escaleras. Traía el cabello revuelto, el perfume fuerte y la camisa arrugada. Le pregunté si todo estaba bien, solo por educación. Me miró como si yo fuera una sombra y respondió: «No tienes que fingir que te importa». Y se fue directo al baño. Esa fue la última vez que me habló en semanas. Pero lo que él no sabía es que yo ya había empezado a escribir. A contar todo, no para denunciarlo, sino para no olvidarme de quién era yo antes de convertirme en su sombra. Empecé a escribir todas las noches. A veces una página, a veces solo una frase, pero cada palabra que salía de mí era una forma de volver a existir. Hoy no me miró. Hoy mi hijo me preguntó si papá ya no me quiere. Hoy entendí que nunca me valoró, solo me usó. Las páginas se fueron llenando de verdades que yo misma había negado por años. Porque cuando amas con todo el corazón, a veces prefieres no ver. Prefieres creer que el problema eres tú, que si cocinas mejor, si te arreglas más, si hablas menos, él va a quedarse, pero no. Él ya se había ido por dentro. Y yo, por fin, había empezado a volver. Mi diario era silencioso, pero me devolvía la voz. Nadie lo leía, nadie sabía, pero era mi refugio. Y sin saberlo, también sería mi arma. Una tarde, mientras él hablaba por teléfono en la terraza, me asomé por la ventana, no por celos, por intuición. Escuché su voz diciendo: «Ya casi está todo listo. Después de Año Nuevo, soy tuyo». No sentí celos, sentí rabia, no por la otra, por mí. Porque él tenía un plan, una fecha, una salida, mientras yo cargaba con la humillación y el silencio. Cerré la ventana, volví a mi cuarto, y esa noche escribí la frase más importante de todas. El 6 de enero, todo va a cambiar. No sabía cómo, no sabía qué, pero lo supe con cada fibra de mi cuerpo. Era hora de volverme imparable. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. El 6 de enero siempre fue una fecha especial para mí. De niña, lo asociaba con los Reyes Magos, la rosca, los regalos escondidos. Pero ese año, decidí regalarme otra cosa: justicia. Durante esos días previos, observé todo con una nueva mirada. Revisé papeles, cuentas, documentos viejos. No era una experta, pero algo dentro de mí me decía que si quería salir de esto de pie, tenía que estar preparada. Había una cuenta conjunta con movimientos extraños, compras que no reconocía, retiros de efectivo justo antes de cada viaje de negocios. Guardé copias,
anoté fechas, y poco a poco armé un rompecabezas que tenía una sola conclusión. Me estaba dejando vacía por dentro y por fuera. Quería irse con otra, pero sin perder comodidad, con mi dinero, con mi esfuerzo, con lo que construimos juntos, y eso no lo iba a permitir. En una carpeta escondida, empecé a guardar todo, comprobantes, capturas, recibos. No sabía si algún día lo usaría legalmente, pero al menos tendría cómo defenderme. El diario seguía creciendo. Ya no era solo desahogo, era crónica, testimonio, y sin querer, también era evidencia. Cada página tenía fechas, hechos, emociones, porque si algún día alguien dudaba de lo que viví, tendría cómo mostrarlo. Pero aún faltaba algo. Él, su palabra, su desprecio, su voz diciendo todo eso que pensaba cuando creía que yo no escuchaba, y para eso solo necesitaba paciencia y silencio. No tuve que esperar mucho. Una noche, mientras él pensaba que yo dormía, se encerró en su estudio con el celular pegado a la oreja. Yo dejé la puerta entreabierta, silenciosa como un suspiro. Coloqué mi teléfono justo afuera. Grabación activada. No era la primera vez que hacía una llamada así, pero esta vez se sintió diferente. Hablaba con confianza, sin filtros. No te preocupes, ya casi firmamos. No tiene idea de lo que viene. Va a quedarse sin nada, como se merece. Pausa. Risa. Le dejé el sobre por educación, pero si por mí fuera, la saco sin aviso. Ni siquiera me ha enfrentado. ¿Te das cuenta? Ni una lágrima, ni un reclamo. Está tan rota que hasta da pena. Cada palabra era una puñalada, pero también una prueba, una confirmación. No solo me dejaba, no solo me reemplazaba, me quería destruir. Guardé esa grabación como si fuera oro, no para chantajearlo, no para venganza fácil, sino porque en ese audio estaba encapsulada mi verdad. Nadie podría negarla. Nadie podría minimizar lo que él había hecho. Y ahí entendí que mi plan no sería gritar, ni vengarme con escándalo. Sería algo más fino, más devastador. Sería hacer que todos lo vieran tal como era, sin necesidad de una sola palabra mía. Solo con sus actos, con sus frases, con sus decisiones. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, sonreí, porque ya no tenía miedo, ahora tenía fuego. Preparé el desayuno para mis hijos con una calma meticulosa, pan dulce, leche caliente, jugo fresco. Él ni siquiera bajó. Se quedó en la habitación, supuestamente empacando sus cosas para irse unos días por trabajo. Mentira, yo lo sabía. Él e ja tiña destino, cama e brazos reservados en outro lugar, pero no me importaba, porque esa mañana no se trataba de él, se trataba de mí. Mientras él hacía sus maletas con arrogancia silenciosa, yo me vestí con el mismo vestido rojo que usé aquella Navidad, el día que me humilló frente a todos. Esta vez, sin maquillaje, sin adornos, solo yo, de pie, sin miedo. Cuando por fin bajó, con sus maletas arrastrando por el pasillo como si arrastrara una victoria, lo esperé en la sala. No dije nada, solo le extendí un sobre rojo, igualito al que él me dio aquella noche. Él lo tomó con expresión de burla, sin imaginar que dentro había una copia de la grabación, una carta breve de mi puño y letra y el inicio de mi contraofensiva legal. No gritó, no rompió nada, solo quedó en silencio. Un silencio espeso, incómodo, quebrado. Yo tampoco hablé. No hacía falta. Esa fue mi respuesta. El mismo color, el mismo gesto, pero esta vez con el poder de quien ha despertado. Una semana después, recibí la citación para firmar oficialmente el divorcio. Él la había solicitado con urgencia, como si no pudiera esperar un segundo más para borrarme de su vida. Pero lo que no sabía era que yo había solicitado una cita paralela con la notaría. Pedí un espacio justo antes de la reunión oficial. Quería que todo quedara registrado, legalmente. Llevé mi diario, llevé copias de los estados de cuenta, llevé el audio.
El abogado que me acompañó no podía creer que yo hubiera armado todo sola, sin asesoría, sin ayuda, solo con rabia, dignidad y silencio. Me miró con respeto. Me dijo: «Esto es suficiente para cambiar el rumbo del proceso». Y ahí supe que no solo estaba firmando un cierre, estaba abriendo una nueva historia. Cuando él llegó a la notaría, lo esperaban cámaras de seguridad y la presencia de un fedatario. Pensaba que sería un trámite rápido, pero cuando le pusieron enfrente una copia del sobre rojo que yo le había dado, con cada documento en orden, se congeló. El abogado leyó en voz alta su transcripción, incluida la parte donde decía que yo me merecía quedarme sin nada. Su expresión cambió de superioridad a incomodidad. Intentó interrumpir, pero ya era tarde. Todo estaba dicho, todo estaba documentado, y esta vez no había forma de que escapara de su propia voz. No lo enfrenté con insultos, lo enfrenté con pruebas. Después de la escena en la notaría, su máscara comenzó a resquebrajarse. Intentó actuar como si nada pasara, como si aún tuviera el control. Pero los papeles estaban en manos de mi abogado. Y más importante aún, el video con su voz circuló entre personas clave. No lo publiqué en redes. No hice escándalo. Solo lo mostré a quienes debían saber. Mis hijos, mis padres, su familia. Escuchen lo que piensa realmente de mí, les dije sin llorar, sin dramatismos. Uno a uno, escucharon, y uno a uno. Bajaron la mirada, no porque no supieran, sino porque nunca pensaron que yo tendría el valor de mostrarlo. Lo más fuerte fue la reacción de mi hijo mayor. Tenía 15 años. Al terminar de escuchar, me abrazó y dijo: «Yo siempre supe que algo no estaba bien. Perdón por no decir nada». Lloramos los dos, por todo lo que habíamos callado. Él también había sido víctima del desprecio disfrazado de normalidad. Ese día entendí que mi venganza no era solo por mí, era por mis hijos, por no dejar que crecieran creyendo que el amor es indiferencia, que el respeto es opcional, que el silencio es normal. Él, mi exmarido, comenzó a recibir llamadas incómodas, amigos que se alejaban, colegas que evitaban su saludo. Porque cuando la verdad sale, el juicio empieza, y no hace falta un tribunal. Basta con una conciencia limpia y una voz que ya no teme. La mayoría esperaba que yo me fuera, que dejara la casa, que desapareciera, que bajara la cabeza como tantas otras veces. Pero esta vez no. No fui yo la que se marchó con una maleta y una excusa mal armada. Fue él. Después de las revelaciones, los silencios incómodos y la presión de su entorno, empacó sus cosas sin siquiera mirar atrás. Me dejó las llaves, los papeles y su máscara rota. Intentó negociar. «Te dejo el auto si retiras la denuncia. Podemos vender la casa y repartir». Pero yo ya no era la misma. No negocié con miedo. Respondí con frialdad: «Esto no es una venganza, es justicia». Y lo que antes me parecía imposible, ahora era inevitable. Quedarme con todo lo que por años había sido mío, y que él quiso arrebatarme en silencio. Los niños se adaptaron rápido. Sentían la casa más leve, menos tensa. Empezamos rutinas nuevas, música en la cocina, cenas juntos, silencio, pero de paz. Yo retomé proyectos que había archivado por años. Volví a pintar, a correr por las mañanas, a reír sin culpa. Y cada vez que pasaba frente al espejo, no veía a la mujer abandonada. Veía a la mujer que resistió, que se reconstruyó con las ruinas que él dejó. No me fui derrotada. Me quedé victoriosa. Porque a veces, el acto más revolucionario no es marcharse, es quedarse y reclamar lo que siempre te perteneció. Un mes después, me encontré con él por casualidad en una plaza. Estaba solo, sin esa seguridad arrogante que lo rodeaba antes. Nos cruzamos frente a una cafetería. Él bajó la mirada, como si de pronto entendiera todo lo que había perdido. No solo a mí, a la familia, al respeto, a la imagen perfecta que tanto cuidaba. Se acercó con pasos torpes y me dijo en voz baja: «No creí que tu silencio doliera tanto».
Yo no respondí. Solo lo miré con esa paz que él nunca logró comprender, porque ya no le debía palabras, ya no necesitaba explicaciones. Lo que necesitaba decir, ya lo había dicho sin alzar la voz, sin venganza vulgar. Lo había dicho con acciones, con límites, con dignidad, y eso era más fuerte que cualquier grito. Él se quedó allí, parado, viendo cómo me alejaba con los niños, riendo por una tontería, con las manos llenas de helado y el corazón liviano. Atrás quedó el sobre rojo, su desprecio, sus mentiras. Ahora el silencio era mío, pero no uno que lastima, sino uno que sana, que protege, que transforma. Un silencio que lo derrumbó, y a mí me reconstruyó. Porque a veces, el mayor grito es el que no se escucha, es el que se siente. Y yo, después de todo, aprendí a ser mi propia voz. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa. Porque a veces, el mayor grito es el silencio.